Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a este su foro de protección internacional. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Erika Budoire y para mí es un placer poder estar nuevamente aquí con ustedes. Recordemos que este es un foro donde la palabra se convierte en un faro y la información en un impulso para construir un futuro distinto para cada uno de ustedes. Y no nada más en lo personal, sino que no sabemos quién se nos atraviesa en el camino, que podamos tenderle la mano con información veraz, clara y eficiente. Así, con esa certeza de que la protección comienza con la información, hemos construido este espacio digital, gratuito, abierto, donde nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas de crecimiento, mente, cuerpo, alma. Aquí no solo vas a encontrar datos, va a encontrarás un camino. Encontrarás con quién me voy a espejear con alguna historia, con alguna información. Gracias por darte ese tiempo para abrir tu mente y tu corazón. Y pues bueno, aquí estamos unidos en este foro de protección, varias personas trabajando en equipo de la mejor manera para traerte la mejor información. Nuestro equipo está conformado por grandes mujeres. La abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Bodoira, Diana Patel, Madison Faufitz, perdón, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, unidas para ti. Y pues bueno, para poder iniciar con este foro, pequeñas instrucciones para que sea una charla lo más amigable posible para todos. Recordemos que es un espacio seguro, sagrado, donde aquí no nadie está para juzgar, aquí estamos para aprender, para tener ese conocimiento. Durante esta sesión, favor de mantener sus micrófonos cerrados para que no se interrumpa esta información. La cámara completamente al gusto, la pueden tener abierta si así lo desean, nada más no olvidemos que tenemos la cámara abierta por cualquier cosa. El chat siempre está habilitado para preguntas, comentarios, cualquier duda que tengan. Siempre voy a poner algún emoji de que sepan que se les está leyendo. No se preocupen, sus preguntas no se pierden. Y si no se pueden contestar en el foro, les pediremos al final sus datos para mandarles la información correcta o contactarlos con el expositor presente, al que corresponda ciertamente. Y no olvidemos, papel, pluma, para apuntar todos los datos que nos vengan a alimentar. O de la misma forma preguntas. Y bueno, con esto voy a dar comienzo el día de hoy a una charla muy, muy interesante. Embajadas, consulados, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es su diferencia? A lo mejor estoy de viaje, perdí mi pasaporte, estoy en medio entre una embajada y consulado. ¿A dónde tengo que acudir? ¿A dónde voy a? ¿Quién me va a rescatar de donde me encuentro? ¿No? Entonces, para eso hoy estamos aquí. Puede ser un pasaporte, algún documento, una carta notarial. No sabemos, y creo que estoy diciendo muy poquito con relación a todo lo que realmente hacen cada una de estas instituciones. Para mí, bueno, voy a cederle la palabra el día de hoy a nuestra abogada Carla Santillán para que nos presente a estas súper expositoras del día de hoy. Muchas gracias, Carlita. Adelante, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, gracias porque tengo el honor de presentar estas dos hermosas mujeres que en lo personal son clave en mi vida. Es por eso que pedí el día de hoy poder presentarlas. Y bueno, pues en este espacio sagrado del Foro de Protección Internacional me honra profundamente presentar a dos mujeres que no solo conocen de estructuras diplomáticas, sino que han habitado con dignidad esos pasillos donde la ley se encuentra con la humanidad. Ambas han trabajado desde el corazón de los sistemas internacionales. Ambas son para mí más que ponentes, son faros y llaves vivas. Primero presento con el alma en alto a mi madre, Victoria Cerda Santillán, fundadora oficial de la Legión de las Tres Victorias y también pilar indiscutible de mi vida. Ella trabajó en el Consulado Mexicano en Houston, donde no solo aprendió del servicio diplomático, sino que lo ejerció con compasión y entrega real. Hoy nos compartirá esa sabiduría desde su propia experiencia, revelándonos
cómo los consulados pueden ser verdaderos refugios para quienes migran con dolor, con sueños o con miedos. Ella es mi raíz, la primer mujer que me mostró el valor de una causa y por eso su voz aquí tiene la fuerza de una generación entera que decidió sanar para ayudar a otras a levantarse. Y junto a ella tengo la dicha de presentar a Madison Faufitz, una joven mujer en quien Dios confió para abrirme las puertas de la embajada en Bruselas. Ella es la licenciada en Relaciones Internacionales y formó parte del equipo de la Embajada de México en Bélgica, donde ya dejó una huella de compromiso y visión. Madison representa la nueva generación de diplomáticas con alma, mujeres que, aún desde su juventud, entienden el poder de la lealtad, la sensibilidad y el propósito. Gracias a ella, hoy estoy construyendo un sueño que para mí parecía imposible. Las dos, en distintas etapas de vida, han sido canales para que este proyecto exista. Por eso, no solo les damos las palabras, hoy les damos el honor. Bienvenidas, Victoria, bienvenida, Madison. Hoy abrimos no solo puertas institucionales, abrimos caminos de esperanza. Gracias. Y pues bueno, con esta hermosa presentación vamos a iniciar hablando el día de hoy de las embajadas. Madison, te cedo la palabra. Adelante para que nos platiques qué es lo que hace una embajada o qué nos puedes compartir el día de hoy. Muchas gracias y qué bendición poderlas tener aquí. Adelante, Madi. Buenos días, buenas tardes, desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Madison Faufitz, licenciada en Relaciones Internacionales, como ya lo mencionaron. Y hoy voy a hablarles de un tema central en las relaciones internacionales y sobre todo en la Legión. Primeramente tenemos que saber qué es una embajada. Una embajada es la representación oficial de un país en otro. Generalmente se encuentra en la capital, como así lo mencionó Carla. La Embajada de México en Bélgica está en Bruselas. El objetivo principal de una embajada es representar, defender los intereses del país al que pertenece, tanto a nivel político, económico, cultural, social. Y quien rige esta embajada es el embajador. Continuando con las funciones de una embajada, yo creo que es muy importante saber qué hace una embajada, por qué es importante una embajada. Tiene múltiples funciones, entre las más importantes se encuentran representar directamente al país ante el gobierno receptor. Por ejemplo, la Embajada de México en Estados Unidos participa en las negociaciones sobre la seguridad fronteriza, la migración y trabaja de la mano con autoridades estadounidenses. Otro punto importante es promover las relaciones diplomáticas, es decir, mantener el diálogo entre países. Un ejemplo puede ser la Embajada de México en Bélgica, participa en el diálogo político entre la Unión Europea sobre cooperación comercial, cultural, educativo, de derechos humanos y trabaja de la mano con México. Brindar asistencia y protección a los ciudadanos. Un claro ejemplo puede ser durante la pandemia, varias embajadas mexicanas en Europa organizaron vuelos humanitarios para repatriar a los connacionales varados en dichos países. Otro punto importante que nos ayuda a la embajada es impulsar el comercio y la inversión. En este punto apoyan a las empresas nacionales, es decir, las empresas mexicanas que quieren trabajar en el extranjero. Un ejemplo puede ser la Embajada de México en China, que promueve el aguacate, el tequila y productos mexicanos en ferias comerciales como la China International Export Expo. Otro punto importante que trabaja la embajada es difundir la cultura nacional y fomentar los intercambios académicos y artísticos, así como fue mi oportunidad de realizar mis prácticas en la embajada. Fue parte de la embajada quien me dio esta oportunidad. Y por último, que creo que lo va a mencionar en el área de consulado, es recopilar y analizar la información. Es decir, en todas las embajadas tienen toda la información de los connacionales. Ahora bien, las áreas que tiene una embajada
dependen de cada país. Por ejemplo, en la de Bélgica tenemos la sección política, la sección económica, la sección consular, que se va a hablar más adelante, la sección cultural, el área administrativa y agregadurías. Es decir, dependiendo del país y la embajada pueden haber agregados de educación, de defensa, de agricultura, de migración y otros sectores necesarios para el país. En el caso de Bélgica, tiene la agregaduría de educación y de agricultura, porque son las áreas más necesitadas en Bruselas. Ahora, es importante cómo nos puede ayudar a los connacionales. Una de las funciones más humanas y visibles de una embajada es la atención a los ciudadanos del país que viven o viajan en el extranjero. Las embajadas te pueden ofrecer asistencia consular para trámites como renovación de pasaportes, registro de nacimientos, certificación de documentos. Por ejemplo, si un mexicano pierde su pasaporte en Alemania, puede acudir a la embajada o consulado para obtener uno nuevo. Ayuda en caso de emergencia, como detenciones, accidentes, fallecimientos o situaciones de violencia. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas embajadas y consulados de México han intervenido en casos de detención, pues para brindarles que sepan más bien de sus derechos humanos, que no se les violen, que puedan regresar a su país si así lo desean. En ese punto es la repatriación por razones humanitarias o legales. Un claro ejemplo es en Marruecos. En 2023, la embajada gestionó la repatriación de ciudadanos durante el terremoto, ya que quedaron varados muchísimos mexicanos en Marruecos. Otra de las funciones que tiene la embajada es orientación legal y social, en especial a personas migrantes, personas que están buscando una condición de vida mejor en el país, que están vulnerables. La embajada orienta a víctimas y canaliza estos casos a instituciones locales, como lo estamos trabajando en la Legión. La Embajada de España, la Embajada de Bélgica está canalizando los casos locales de violencia de mujeres a la Legión. Por último, es la protección de derechos humanos. Es decir, las embajadas colaboran con organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañan en casos como de discriminación, abuso, violencia, etc. Ahora bien, es importante saber por qué son importantes las embajadas. Primeramente, porque representan al país y defienden sus intereses. Es decir, si yo estoy en un país y necesito apoyo, no puedo regresar hasta mi país, pues para eso están las embajadas. La embajada es un pedacito del país, de nuestro país, en el extranjero. Es decir, ahí no pueden entrar policías, no pueden entrar autoridades de ningún tipo. Ese es nuestro lugar seguro y eso hay que entenderlo muy bien, porque su principal función es proteger a los connacionales ante cualquier situación en el extranjero. Además de las razones que ya mencioné, fomentar la cooperación internacional y la buena convivencia entre los estados, las embajadas tienen un área en específico que es donde canalizan toda la información de la Unión Europea con respecto a México para informar cómo está la situación, cómo es el comercio, cómo es el desarrollo cultural y educativo, y sobre todo son una herramienta de contacto y conexión con el mundo, proyectando una imagen positiva del país y construyendo lazos duraderos. La embajada tiene la función de representar a México, en este caso a México, y dejar una buena imagen, buenas relaciones, buenos contactos. Entonces, las embajadas no solo son oficinas diplomáticas, son espacios de diálogo, de protección, de promoción, de análisis. Son pilares claves de la diplomacia y del cuidado de los ciudadanos en el extranjero. Gracias a ellas podemos defender nuestros intereses y ayudar más que nada a comunidades que están fuera de casa, construir puentes para la cooperación global. Una embajada es un vínculo entre dos países, representado en los intereses del Estado al que pertenece.
A través de la embajada, un país puede mantener las relaciones diplomáticas, la cultura, negociar acuerdos y proveer asistencia a los connacionales en situaciones de emergencia, trámites. A veces no sabemos qué realmente hace una embajada o cuáles son las diferencias con el consulado. Así que por eso es importante reconocer la importancia de una embajada en cada país y sobre todo tener en cuenta dónde están las embajadas. Nunca sabemos en qué situación vamos a necesitar ayuda, necesitar esta protección por parte de la embajada. Así que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Madi. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Victoria Santillán, que nos va a hablar de los consulados. Adelante, Vicky. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Gracias al Foro Internacional, al Foro de Protección Internacional y a todo su equipo por abrirnos, tanto a Madison como a mí, las puertas de este espacio para compartirles. Fíjense la importancia de poder aprender en este caso con esto que Madison nos acaba de compartir acerca de lo que es una embajada. Ahora vamos a aprender un poquito más acerca de también los consulados. Que aquí en esta presentación yo les puse un título, El corazón de tu país latiendo en tierra extranjera. ¿Por qué quise ponerle esto? Porque voy a hablar a través de mi experiencia. Y antes de empezar, es importante resaltar que tanto Madison como yo estamos hablando acerca de nuestra experiencia laboral en estas instituciones. En mi caso, ya no estoy laborando en el consulado, pero me parece que la información, que esta cápsula informativa llegue a muchos lugares porque la información nos puede salvar la vida o podemos ayudar a salvarle la vida a alguien. Entonces, bueno, con esta experiencia que hemos tenido y estos datos informativos, creo que podemos transformar. Bueno, ¿por qué el corazón de tu país latiendo en una tierra extranjera? Porque resulta que yo estando viviendo en Houston, Texas, aquí en Estados Unidos, nace mi nieta, hija de Carla, nace en este lugar, aquí en Texas. Y bueno, una vez siendo ciudadana americana, Carla quiere tramitar la doble ciudadanía de su niña estando aquí. Me pide que la acompañe y vamos a este lugar, a este espacio que es el consulado. Efectivamente, como bien ya lo mencionó, Madison es un pedacito de tierra y ahorita vamos a ir descifrando y estructurando todo acerca del consulado. Entonces, ¿qué sucede con este lugar? Que sientes que estás pisando tu tierra, es un espacio tuyo, te sientes atraída, te sientes abrazada, te sientes en un lugar donde dices, son mis raíces. Estando en ese lugar, justamente yo dije, wow, yo sentí inmediatamente al poner mis pies ahí, sentí una transformación en mí que me gustaría de verdad transmitírselas, ya que en ese momento dije, yo sería feliz si trabajara aquí. Y bueno, lo demás, algún día se los podré platicar, pero vamos a aprender lo que es el consulado. Vamos a tratar de explicar con claridad qué es un consulado, cuáles son sus funciones, principales, qué significa un trámite consular y cómo estas instituciones protegen, asisten y representan a los ciudadanos en el extranjero. Es muy importante entender que no estamos solos, ya sea de viaje, de placer, ya sea que emigré a un país, ya sea la situación en la que yo me encuentre, podemos tener esta asistencia si tenemos la información adecuada.
Entonces, bueno, imagínate imagínate que estás en otro país que no es el tuyo, en un país lejano, es una cultura distinta, otro idioma, otras leyes que desconocemos, pero hay un lugar, hay un escudo de mi nación que está presente donde mis derechos, donde tus derechos como ciudadano siguen vivos, aunque estés lejos de ese lugar. Y bueno, pues esto es el consulado. Así es que un consulado es más que una oficina, es el pedazo de tu patria que te acompaña incluso en otro continente. ¿Por qué para mí es importante resaltarte esto? Porque justamente cuando yo llego, en ese momento yo no conocía el consulado fuera de otro país, porque en nuestro país, pues obviamente esto viene de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero un consulado es aquel pedacito, aquella extensión, aquella sucursal que sale de México para estar en otros países para poder apoyar a su connacional. Entonces, ¿qué sucede cuando tú sientes que estás en este lugar y no tienes información, que es un derecho tuyo, porque eres, en este caso, mi caso, ciudadana mexicana, estando en el Consulado de México, son derechos, no importa si eres de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, para eso están todos los consulados, donde tú también puedes ejercer tus derechos, pero desafortunadamente la desinformación no nos permite asistir para ver con qué cuenta, cuáles son las oportunidades que tenemos para ejercer nuestros derechos en ese pedacito de tierra. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy aquí. Bueno, el consulado es una representación oficial del gobierno de un país en otro territorio, pero con funciones, pero no con funciones políticas con la embajada. Si yo pudiera explicar un poquito en términos coloquiales la diferencia entre una embajada y un consulado, lo diría de esta manera. Las embajadas representan, nos representan en ámbitos políticos, donde la embajada es quien da la cara, por así decirlo, y los consulados hacemos la talacha, o sea, el trabajo arduo, ¿ok? El trabajo fuerte, el trabajo en el que la embajada nos representa en la diplomacia. Claro, como bien ya nos lo comentó Madison, según el país donde se encuentre, es que la embajada va a hacer también funciones consulares. ¿Por qué? Porque están protegiendo al connacional. Pero hay lugares donde dice la embajada está posicionada, está el consulado y nos dice la embajada, bueno, asiste al consulado en una emergencia. Claro que lo que se trata es cubrir, salvaguardar al connacional. ¿Por qué? Porque según el país en el que te encuentres, a Carla le pasó, por ejemplo, que en México quiere asistir a la embajada, habla de un departamento de protección y dice aquí no existe. Porque no existe. Ahorita vamos a conocer qué es el Departamento de Protección, solo como dejarlo como referente. ¿Por qué no existe? Porque no hay la necesidad de proteger a un connacional, al ciudadano mexicano. Pero aquí en Houston sí existe. Ahorita que vemos los departamentos, sí existe. Entonces, va a variar según en el continente, en el país en el que nos encontremos, las necesidades y funciones tanto de la embajada como de los consulados, según lo estemos requiriendo. Por eso es importante saber cuáles son estas funciones que nos regala el consulado. Entonces, su función es proteger, asistir y orientar a los ciudadanos que se encuentran en el extranjero. Depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Exteriores del país de origen. Entonces, en nuestro país es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fuera de aquí, como bien lo mencionaba, es esa sucursal que se manda a otros países. Entonces, bueno, mencionábamos el ejemplo, puede ser Bruselas, puede ser Estados Unidos, según sea el caso.
Entonces representan en el lugar donde estén a sus connacionales. El Consulado de México representa a sus connacionales, ya sea estén en Europa, ya sea estén en Estados Unidos, en cualquier continente. Ahora, yo estoy, si tienen alguna duda, solo levanten su manita o abran su micrófono. No importa que me interrumpan, o anótenlas, y si tienen alguna duda, tanto para Madison como para mí, estamos aquí para ayudarles. ¿Qué es un trámite consular? ¿Qué es ese trámite consular? Un trámite consular es cualquier servicio legal, administrativo o documental que el ciudadano realiza ante el consulado. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a solicitar un pasaporte o renovarlo. Cabe señalar que en mi falta de información, yo creí que el consulado, cuando yo estaba aquí en Estados Unidos, que el consulado solamente pedía pasaportes, que era su única función. Me parece interesante comentártelo porque a veces desconocemos la amplitud, la gama, el abanico de beneficios, de derechos y oportunidades que tenemos en en el consulado, en este caso, y no los aprovechamos. Entonces, uno de los grandes servicios que es solicitar este pasaporte o renovarlo. Otro es el registro de nacimiento o de defunción. También existen los poderes notariales, matrimonios, divorcios, adopciones, visas o cartas consulares, certificados de supervivencia para pensiones, repatriaciones en caso de fallecimiento, asistencia legal o médica en emergencias, protección a menores y víctimas de violencia o trata. Cada trámite consular busca que, aunque estés lejos, sigas siendo tratado como ciudadano con derechos y dignidad. Ahora, protección y asistencia. ¿Qué busca este punto? Bueno, busca brindar ayuda en situaciones legales, emergencias médicas o detenciones. Aquí me voy a detener un poco, porque esta es mi experiencia. En el Consulado de México, aquí en Houston, tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Protección. ¿Qué significa el Departamento de Protección? Como su nombre lo dice, protege al connacional. Dentro de este el Departamento de Protección y Asistencia Legal hay diferentes áreas, diferentes departamentos. Contamos con en mi caso, yo estaba encargada del Departamento de Protección Civil, Familiar y también de la ventanilla BAI, que es la ventanilla donde se le da asistencia a las mujeres vulneradas en el tema de violencia doméstica. Entonces, bueno, ¿cuáles son los otros departamentos? ¿Qué hacen? Por ejemplo, Civil Familiar se encargaba de darle asistencia a todo lo que tiene que ver con la protección de los menores, lo que son los alimentos, patria potestad. ¿Qué sucede? El consulado, como es una extensión de mi país y aquí hay mexicanos y nosotros, ¿cómo los podemos apoyar? Bueno, entonces, gracias a las líneas que hay, a esa relación directa en este país con las oficinas gubernamentales correspondientes. Vamos a hablar de Child Support, que es la oficina que se encarga de darle el apoyo de los alimentos a los menores. Entonces, mi departamento se encarga de estar en contacto con la oficina si el papá vive en Estados Unidos y la mamá se quedó en México con los niños. Entonces, ¿qué sucede? En muchas ocasiones el papá viene a otro país, vamos a hablar de Estados Unidos, pasa el tiempo, se desentiende, se le olvida que tiene una familia y la mamá está pasando una situación muy difícil porque se quedó con sus hijos sola y el hombre se olvidó.
¿Cómo podemos ayudar en estos casos? La mujer, estando en su país, en México, tiene que recurrir a las oficinas de relaciones exteriores en México, en el estado donde se encuentre, para que Relaciones Exteriores nos mande al consulado, que es el departamento en el que yo estaba representando, nos mande la información de esta persona con sus hijos y con los datos del esposo, obviamente con todos los documentos requeridos, ¿verdad? Yo tengo que comprobar que esto es real, que existe, ¿ya? Y tengo qué manera de demostrarlo. Entonces nosotros empezamos a darle seguimiento a este trámite. ¿Qué sucede? Que aquí el hombre dice, pues que me encuentren en otro país, pero no sabemos que ahí entra el trabajo del consulado. Entonces, bueno, si la mujer sabe dónde se encuentra, tiene información, ayuda para que este trámite sea más ágil y más rápido, bueno, pues entonces se le empieza a dar seguimiento con las oficinas correspondientes. En este caso, yo contacto a la oficina de Child Support. Fíjate que tengo a esta persona que está en Estados Unidos, cuento con su domicilio, está trabajando. Y bueno, ya las oficinas de Child Support hacen lo conducente y así sucesivamente. Lo mismo sucede con CPS, que esta oficina gubernamental es Child Protective Services, que esto significa es para la protección del menor. Una de las situaciones que a mí me tocó es repatriar a menores porque los papás pueden ser deportados. Los papás pueden estar privados de su libertad. ¿Y qué sucede cuando el menor se queda aquí, aunque sea ciudadano americano y no hay familia? Entonces los reclaman los parientes que viven en México y bueno, se hace una repatriación. Me tocó llevar a cabo 3 repatriaciones de menores a diferentes estados, por ejemplo, Aguascalientes, León, Guanajuato, etcétera. ¿Qué sucede con estos menores? Todo el trámite se hace de manera súper bien cuidado y estructurado porque estamos hablando que el consulado busca salvaguardar la vida de estos menores. No es que yo, Victoria, llegue, si yo soy la persona encargada de repatriarlos, obviamente con las cartas correspondientes, yo llego a México y yo tengo que constatar con el DIF, con todas las hojas, con todos los sellos y el DIF dar testimonio, etcétera, firmas, testigos para que se entreguen a las personas. O sea, a veces toda esta información no la tenemos y no sabemos todos los beneficios. Me detuve en este departamento, que fue el civil familiar, pero ¿qué pasa con una repatriación de un cuerpo? Porque yo como mexicano, como mexicana, fallecí en este país, pero mis familiares me quieren llevar a México, no cuento con el dinero, no sé ni qué hacer ni cómo hacer. Asisto al consulado y el consulado tiene varias ayudas económicas en asistencia legal, ayudarme a repatriar el cuerpo, no nada más en el trámite, sino también en el ámbito económico. El gobierno destina una cantidad de dinero para este tipo de apoyos, que el consulado cuenta con la parte correspondiente. Entonces, ¿yo qué beneficios puedo obtener cuando yo llego al consulado y no necesito un trámite solamente de pasaporte? Tengo dudas. ¿Cómo me pueden orientar? Normalmente yo he escuchado temas como, es que no me tratan bien, es que recibo un maltrato, es que no me gusta, es que el servicio, o sea, pura queja. Pero yo soy una de las personas que creo que en el pedir está el dar. Yo no necesito una cita para ir al departamento de protección. Yo no necesito una cita. Necesito una cita para hacer un trámite como el pasaporte, para expedir la matrícula, ahorita vamos a ver las otras funciones, para el acta de nacimiento. Pero si yo tengo una emergencia, yo no necesito cita. Me pongo en la puerta y digo,
que voy al Departamento de Protección, porque el Departamento de Protección lo contamos en Estados Unidos con él. ¿Por qué? Porque tengo un problema, ya sea migratorio, etcétera, y cuenta el consulado con abogados que van ahí y consultan a las personas de manera gratuita, sin costo, porque es el apoyo que los abogados en este país le brindan al consulado para dar asistencia legal en diferentes rubros. Entonces, ¿qué sucede cuando yo llego? Pues no nada más voy a hacer el trámite, que era lo que yo les comentaba, no nada más voy a hacer el trámite del pasaporte. ¿Qué más contamos? Bueno, pues los trámites legales y administrativos. Ya dijimos, pasaportes, actas, poderes, registros. También contamos con un departamento de promoción cultural y económica. Hay becas para estudiar. En el ámbito cultural existen eh, todos estos eventos donde el consulado trae el pedacito de tu tierra con diferentes eventos culturales. Obviamente que el consulado tiene sus páginas para que nosotros sigamos esta información y ver cuándo están los eventos, qué eventos se va a llevar a cabo. Yo puedo participar en estos eventos, cómo puedo acercarme para sentir o ser parte de esto en este lugar, etcétera. Entonces, bueno, estos eventos, bueno, se organizan actividades que difunden la cultura nacional, según sea el país, fomenta la inversión en el turismo y las relaciones académicas. Así es que este departamento también nos impulsa porque dentro del consulado se dan diferentes tipos de pláticas, no nada más la plática para ir a la asistencia legal, sino también cómo puedo yo obtener, no sé, una casa cuando no tengo un estatus legal aquí, legal en este país. ¿Cómo puedo yo estudiar y cómo me puede ayudar el consulado si yo no tengo el estatus legal aquí? O sea, todo este tipo de asistencia que promueve, orienta y nos hace llegar, las tenemos en estas oficinas. Otro de los puntos importantes es el voto en el extranjero y esos derechos civiles que nosotros tenemos y que normalmente no los aplicamos y no los ejercemos. Porque ya que ellos nos facilitan el ejercicio del voto de ciudadanos en el exterior, orientan sobre derechos y obligaciones en el país anfitrión, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Yo estando aquí en Estados Unidos puedo obtener mi matrícula, no solo el pasaporte, sino mi matrícula, que esta matrícula me sirve para ejercer mi voto, pero ¿qué crees? También me sirve como identificación. A veces no puedo ir a mi país de origen, por la razón que sea, no puedo ir, pero gracias a esta matrícula yo cuento con una identificación. Entonces, he conocido personas, o ahí me tocó conocer personas que no contaban con una identificación. A mí me tocó trabajar en este consulado cuando aquí en Houston se vivió Harvey, que hubo inundaciones, donde se vieron afectadas muchas zonas y como consulado salimos a hacer brigadas en diferentes lugares donde se le dio asistencia a los connacionales y se les daba apoyo económico, se mandaban equipos. A mí como trabajadora de ahí me tocaba ir y salir y hacer el trabajo o sea, hay que ayudarle a sacar los muebles, hay que hacer esto, hay que expedir, o sea, de verdad que se daban los apoyos económicos, ayudábamos a que la gente pudiera rescatar lo poco que le había quedado, etcétera. Estas brigadas en este tiempo, ¿qué hacían? Pues obviamente nosotros llevábamos toda una encuesta, un consenso
de los mexicanos que se le estaba brindando el apoyo, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de la necesidad de la información o desinformación que existe en los beneficios que tienen ellos al llegar a un consulado. Ahí es donde vi la necesidad de que no había documentos que les diera una identidad a estas personas. Ahí los invitábamos a que fueran al consulado. Ahora, una cosa importante es que contamos o se cuenta con los consulados sobre ruedas. ¿Qué son estos? Está el consulado, obviamente el edificio, la estructura, pero cuentan con estas células que se llaman consulados sobre ruedas, que salen a diferentes lugares para dar esta misma asistencia, estos servicios a esas personas que no pueden acercarse al consulado porque no tienen el automóvil, porque está muy lejos, por la razón que sea, no pueden acercarse. El propio consulado tiene su servicio de consulado sobre ruedas para tratar de llegar y dar el servicio a toda aquella gente que lo necesite. ¿Con qué finalidades? De que todos podamos asistir a ese pedacito de tierra y sentirnos que no estamos solos. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, cuando yo sé que puedo ejercer mi voto, cuando yo sé que puedo recibir y adquirir esa identificación y que por fin ya no me voy a sentir desamparado, bueno, pues maravillosamente puedo recibirlo de esta oficina, ¿no? Un consulado no solo entrega documentos, sí me gustaría resaltar esto, sino que restituye derechos, sana la soledad y protege la dignidad de su gente. Aunque si bien es cierto, yo he escuchado comentarios no tan buenos, ¿qué sucede con esta situación de nada más enrolarme en que no, pues es que no me dieron el servicio que buscaba, en todo lo negativo que ahorita se te pueda ocurrir? ¿Sabes? Yo tuve experiencias tan maravillosas de la gente hacia mí y de mí hacia la gente. Obviamente, hacer el trabajo con el amor del mundo, pero ver la necesidad y saber que ahí en ese lugar yo puedo recibir toda esa ayuda si yo soy una persona que abrazo, que yo no llego exigiendo, que yo abrazo con amor y llego con yo soy fiel creyente que si uno va con ese deseo de ser escuchado, nada se te va a cerrar, nada se te va a cerrar. Había personas que se quedaban ahí esperando a ser recibidos. La paciencia hacía que lograran todo lo que buscaban. Entonces, siempre va a haber alguien, una persona buena que te ayude. Y aquí lo tenemos presente. Carla llegó a la Embajada de Bélgica y Madison fue ese puente, ese corazón humano en ese momento, porque para eso a Carla ya le habían cerrado muchas puertas. Sin embargo, encontró a Madison, ese puente, ese corazón que dijo, yo te voy a ayudar. Y esta es la experiencia que yo también tuve en este consulado. Entonces, bueno, me gustaría compartirles lo siguiente. Hoy, más que nunca, los consulados son faros de esperanza para quienes migran, para quienes buscan oportunidades o para quienes se enfrentan a adversidad fuera de su tierra. En cada trámite, en cada asistencia, se cumple una misión sagrada: recordarles a cada ciudadano que su vida sigue teniendo valor, aunque esté lejos de su casa. Así es que allí donde esté el escudo de tu nación, está también el compromiso de proteger tu alma y tu historia. Eso es un consulado. No tengan miedo de asistir a un consulado, no tengan miedo de ir a buscar información, de informarse, de orientarse, y de verdad hay tanta ayuda, hay tanto apoyo en diferentes áreas que no nada más el consulado sirve para expedir pasaportes.
Y bueno, pues esta es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Muchas gracias, Madison. Realmente información que nos deja con gran conocimiento, que nos deja el que decide emigrar o estoy de viaje, el pase lo que pase, no estoy solo fuera de mi país, ¿no? Donde puedo sentir acobijado eh, en distintas situaciones completamente. Y aquí quiero hacer, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, porfa, pónganla en el chat, levanten la mano, bienvenidas son las preguntas. Tengo una serie de preguntas, pero decidí acomodarlas para que entre Madi y Vicky me digan embajada, consulado, embajada, consulado. Pero antes, Doris, tienes una pregunta. Adelante, abre tu micrófono, te escuchamos. Bueno, primero quiero saludarlas y darles las gracias, las 3 victorias y qué emoción, qué emoción. Yo vivo en México, la verdad que dije, no puedo desaprovechar la oportunidad y sé que el tiempo es muy importante. Yo me casé en Denver en 1988 y estuve allá viviendo un tiempo, pero sufrí una depresión muy fuerte, un decaimiento, por lo que tuve que salir yo de ese país después del 2000. Pero entonces, como yo ya estaba en mis trámites de la Green Card, yo salí de Estados Unidos. Y cuando quise regresar, porque el que fue mi esposo con quien yo me casé, me dijo, tienes que ir a México porque te está afectando demasiado el que estás aquí, el que no has salido. Y bueno, la historia es muy larga, ¿verdad? Pero el asunto es que entonces estuvimos, yo trato de regresar a Denver y a mí me dijeron que yo ya no podía regresar, porque en una ocasión estando en Estados Unidos, antes de tiempo, bueno, ya tiene tanto tiempo esto, el problema fue de que cuando yo iba a regresar a Estados Unidos y yo estando en mis trámites de la Green Card y todo, al cruzar, a mí me dijeron que si yo era ya estadounidense, y yo dije, bueno, tengo mis documentos, que inclusive estoy en trámites, que ya me casé, nos casamos aquí en México, justamente. Él vino a casarse aquí en San Luis Potosí, nos casamos. Pero bueno, cuando se hacen todos los trámites y que yo ya me presento porque me mandaron el documento para que yo fuera ya a lo de la Green Card, esto fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando yo ya me presento en la ventanilla me dicen que no, porque yo tenía ya una penalización y un castigo. Se imaginarán cómo estaba yo. Todavía aún casada, aún todavía eh, tratando nosotros de solucionar esta situación y regresé a San Luis Potosí, donde yo vivo, y estuvimos muchos años, creo, casi 6 años tratando de arreglar esto. Inclusive mandamos una carta con el presidente de aquí. Nos contestaron que pues eran leyes estadounidenses, que ellos no podían hacer nada. Y ya ahorita, bueno, pues tengo una hija de 18 años que es por ella, por quien yo quisiera poder arreglar esta situación, porque después de eso que me afectó muchísimo, primero lo de la separación, que ya inclusive él se vino aquí a México, a San Luis Potosí, de que dijo, bueno, pues entonces si tú no te puedes ir, yo me voy a ir para allá. Obviamente, fue muy difícil la situación, ya no pude regresar yo, él pues no se adaptó aquí, estuvo viniendo y bueno, se fueron complicando las cosas. Ahorita hasta la fecha es que yo ya no regresé, ya no hice nada y ahorita realmente a mí me interesaría poder arreglar esto y es por eso cuando yo vi esta reunión con ustedes y ahorita que las escucho, vuelvo a decir que
Dios es inmensamente maravilloso. Se los he dicho muchísimas veces. Acabo de salir de otra situación muy difícil. Entonces, el verlas, el escucharlas, me alimenta como no tienen una idea. Y ya ahorita yo quisiera que me pudieran orientar, porque ahorita mucha gente me dice, ya deberías de intentar pasar, ya deberías de intentar nuevamente. Estoy hablando de que fue, como quien dice, en el 2000 que a mí me pasó esto, o sea, hace 25 años, y a mí me dicen, no creemos, no, y nosotros estuvimos checando con abogados en un lugar, en otro. Fue muy desgastante la situación que yo la dejé totalmente. Y bueno, algunas situaciones de salud que tuve también, que yo dije, bueno, ahorita lo primordial es estar bien, ahorita creo que me siento mejor que nunca y por todo lo que he pasado y también se ha resuelto en mi vida, creo que es un muy buen momento. Y ahorita que las escucho, lo confirmo. Ojalá que me pudieran apoyar y orientar. Doris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias. Perdón. Yo creo que aquí es un tema un poco más personalizado toda tu situación. Aquí tenemos tanto nuestra conferencista Victoria como la abogada Carla Santillán pueden ayudarte en específico en tu situación. ¿Qué opinas si en el chat me dejas tu número telefónico para que ellas se comuniquen directamente contigo y que vean qué pasos a seguir podrían trabajar directamente contigo? ¿Qué opinas? De todos modos, Vicky, ¿quieres compartirle algún comentario? Sí, claro que sí, gracias. Doris, efectivamente, como Erika nos comparte, lo vamos a ver en manera privada, pero quiero utilizar lo que le pasó a la señora Doris para que vean la importancia de la información o la desinformación. Vamos a utilizar el ejemplo que ella nos comparte. Ella dice que estaba en un trámite de su residencia. Ella empieza a entrar en una depresión que yo viví, justamente creo poder entenderla porque yo también la atravesé cuando llegué a Estados Unidos y la necesidad de querer ir a mi país, etcétera. Entonces, pero ella con este trámite que estaba llevando a cabo en esta etapa de la residencia, ella solamente le dice a su esposo, pues vete allá, estás en el trámite, etcétera. Fíjense, cuando nosotros estamos en otro país que no es el nuestro y aún en nuestro país, las leyes son las leyes, nos gusten o no. Si yo no me informo con la persona adecuada, con la persona correcta, y miren, no sé si sea algo típico de los mexicanos o de los latinos, que todo mundo opinamos y todo mundo conocemos de medicina, de leyes, de terapia, o sea, y damos consejos donde no nos los están pidiendo. Ahorita ya a la señora Doris le están diciendo que ya pasaron 25 años, que ya se regrese. O sea, por el amor de Dios, le van a volver a echar a perder su vida o algo si usted, Doris, tiene oído, porque todo el mundo comenta, hazle aquí, hazle allá, mira esto, yo creo, yo supongo, ahí se escucha bien fácil. ¿Por qué quiero resaltar esto? Vamos a ver este tema con usted, porque sí hay que checar en qué situación está, pero esto ya lo hacemos de manera privada, ¿le parece bien, Doris? Pero ¿por qué es importante esto? Porque en temas de embajadas y consulados, justamente eso pasa. No, no vayas, no vayas, no te pueden ayudar, no, ahí no esto, o ahí te tratan muy mal, entonces no hacemos lo conducente para evitar un problema tan grande. Una de las repatriaciones que yo hice, bueno, un caso yo les platiqué en una de sus charlas que una señora por escuchar sale de su país, de México, y la Interpol la detiene y bueno, pues va a la cárcel y le quitan a la niña. ¿Por qué? Porque la gente le dijo, huye del papá que te está violentando y pues mejor vete. Fíjense qué grave es actuar por nuestra cuenta sin información. La información se escucha, es muy, este dicho es muy trillado si quieren, pero la verdad
es que la información sí da poder. Y no hablo del poder en un nivel, el poder que me da de salvarme la vida, el poder que me da de no recurrir a hacer algo incorrecto que tal vez voy a echar a perder lo que ya llevo ganado. Entonces, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, en la ventanilla de vaina en la que yo estaba encargada, ¿qué sucedía? ¿Sabes que se le da también en el consulado apoyo a estas mujeres donde el consulado te lleva, te canaliza con diferentes instituciones o fundaciones gubernamentales aquí en este país? Por ejemplo, si llega una persona que está siendo violentada, el consulado la remite, la dirige, perdón, a estas oficinas. Aquí voy a mencionar algunas en Estados Unidos, puede ser YMCA, puede ser Caridades Católicas, en fin. Esta situación de apoyo hace que puedan ser asistidas en muchas áreas. Entonces, bueno, me pareció interesante mencionarles utilizando el caso de Doris para que vean la importancia de los beneficios que podemos sacar y no echarlos a perder. O sea, ahí están, hay que sacarles provecho. Pero señora Doris, no se preocupe, hablamos con usted de manera privada. Muchas gracias. Le encargamos de todos modos sus datos, señora Doris, para, ya sea aquí en el chat, porfa, si no al final, ahorita les voy a mandar un link, perdón, con retroalimentación para el foro. Ahí pónganos su nombre donde encuentre, bueno, ahí hay el espacio, ahí puede ponernos todos sus datos y su teléfono va a ser muy, muy importante, se lo encargamos, por favor, para poderla contactar nuevamente. Y pues bueno, como les decía, si tienen mayores preguntas también, adelante, se vale levantar la mano, ahí está el chat. Vamos a hacer un pequeño juego, vamos a decirlo así, ¿no? Madison, Vicky, ¿van a contestar embajada, consulado o las dos? Podría ser porque sí depende en qué país estemos, que puede aplicar cualquiera de las dos. Y son una serie de preguntas para poder cubrir estas áreas, ¿no? Ahí va, primera. Me quiero ir de intercambio de estudios, ¿a cuál acudo? ¿Embajada, consulado o en las dos me pueden ayudar? Abran sus micrófonos, chicas. En las dos pueden apoyar dependiendo la carrera. Por ejemplo, la carrera de Relaciones Internacionales está más ligada a la embajada. Y hay carreras como Derecho, que también están ligadas a la embajada, pero también se puede en el consulado. Ok, perfecto, mil gracias. Vienen estas preguntas de distintas ciudades, pero bueno, falleció un pariente y queremos que nos ayuden a que su cuerpo regrese a su país nuevamente para darle santa sepultura. ¿A cuál puedo acudir? En el consulado, en el Departamento de Protección, está este departamento encargado para que se haga el trámite aquí con las oficinas de funerarias para el trámite documental y de cuerpo, para que se lleve ya sea el cuerpo o en cenizas si fue cremado, y reciben todos los documentos para que se lleven de país a país. Esta pregunta es muy buena y lo tengo que decir. Hay personas que han cremado a sus familiares y por su cuenta se llevan las cenizas en el avión. Esto es un delito, ¿eh? Lo vi ahí. Entonces, sí es muy importante entender que yo no puedo hacer eso. Yo las escondo. El consulado se encarga de darte este trámite, te da los documentos oficiales. Es un delito, cuidado con eso. Así es que. Muchísimas gracias, muy, muy buena información definitivamente, porque suena muy fácil de, pues ya me lo llevo en polvito y no pasa nada, ¿no? Pero, ok, aquí quiero aprovechar paréntesis, económicamente en este tipo de situaciones, embajada o consulado podrían llegar a apoyar. Sí, no lo saben. Existen programas económicos para las personas que necesitan, en este caso, una repatriación. La embajada tiene como función, como prioridad, ayudar a los connacionales, y si es con dinero, se puede. También el consulado recibe una participación donde está asignado para diferentes programas y donde tú recibes asistencia legal, por ejemplo, sin pagar ningún 5, pero siempre te hacen estudios socioeconómicos y obviamente siendo un mexicano. Mil gracias a las dos.
Tengo abuso familiar, ¿a dónde acudir? Madi, Vicky, ¿quién de las En dos? mi caso, en el caso de los consulados, repito, existe un departamento para violencia doméstica, recurres ahí, te dirigen con la persona encargada de este departamento para que vean tu caso, qué orientación te pueden dar y hasta dónde te pueden proteger con apoyándose con las oficinas de este país, porque sí hay personas que su vida corre riesgo. En un caso particular nos llegó una señora que la estaban queriendo asesinar ya a su esposo y la tuvimos que, no la dejamos salir del consulado para protegerla. O sea, de verdad, esto existe, no es una broma, es real. Y ya nosotros la canalizamos, le dimos el dinero, del consulado salió al aeropuerto con un boleto de avión con dinero a otro destino. Eso hace también el consulado. Wow. Quiero invertir o crecer mi empresa, ¿a cuál de las dos tengo que acudir? A la embajada. En el área de comercio pueden hacer relaciones con las empresas. La embajada tiene toda la información de las empresas mexicanas en territorio extranjero. Muchísimas gracias, Madi. Perdón, y también en el consulado al Departamento de Cultura también tenemos apoyos para este tipo de cosas. Perfecto, mil gracias. Otra pregunta más. Esta está muy interesante. Soy nacido en Estados Unidos, mis papás eran mexicanos, pero ya fallecieron. ¿Todavía puedo tener mi doble nacionalidad y a cuál de las dos tendría que acudir? ¿Embajada o consulado? Madi, tienes el micrófono abierto, no sé quién de las dos. Creo que a consulado. Ok, es que no sé si en la embajada sí se podía llevar a cabo, pero en el consulado sí existe. Se lleva el trámite de la doble nacionalidad, obviamente con los documentos conducentes se comprueba, aunque ya fallecieron mis papás, y se logra obtener la doble nacionalidad del hijo. Mil gracias. Otra más, esta es de Dallas y está fuerte esta pregunta. Inmigración detuvo a mi esposo, la embajada o consulado pueden apoyarme apoyarme legalmente y a cuál de las dos tendría que acudir para que me ayuden con esta situación. En este caso, tiene que ver mucho con el país, porque como lo mencionaba, cada embajada en cada país tiene una agregaduría. En este caso puede ser educación, agricultura, defensa o migración si así se necesita. En el caso del consulado, contamos aquí en Estados Unidos, bueno, se cuenta el consulado, contamos como si sigo trabajando, se cuenta en el consulado, en el Departamento de Protección, con el Departamento o la célula de migración. Si un mexicano fue detenido aquí en Estados Unidos, en el estado de Texas, tiene un derecho a hacer una llamada. Llama al consulado y el consulado le da asistencia. En otras palabras, va esa persona encargado de ese departamento, va a la cárcel a visitarlo, obviamente le dan acceso para ver si no ha sido maltratado, violentado, golpeado, etcétera, porque nosotros como consulado tenemos que dar constancia de que no están maltratando a nuestro connacional. Y esto es bien importante porque a veces a lo último que se nos ocurre es hablarle al consulado. Y si esta persona no tiene asistencia, se le busca darle asistencia legal, ya sea para que se quede en este país o para que se lleve bien su trámite de deportación. Perfecto, mil gracias. Aquí, bueno, esta ya no es pregunta, es un comentario que si pudieran sacar esa duda. Fui al consulado e iba embarazada. El servicio fue excelente, pero querían sacarme rápido para que no fueran a hacer mi bebé ahí porque me vieron muy panzona. ¿Por qué es esta situación? Aunque no me encuentro no me encuentro en el país, pero sí en el consulado. Bueno, en el caso del consulado, recordemos que tanto Madison como yo dijimos que es un pedazo de tierra mexicana. Si un bebé, y eso está estipulado en las leyes, si un bebé nace en el consulado, su ciudadanía, en el consulado, por ejemplo, mexicano aquí en Houston, él es mexicano porque nació en territorio mexicano, entendámoslo así.
esa parte de tierra donde está ese edificio es tierra mexicana. Entonces, es por eso que posiblemente no querían que naciera, y si estás en Estados Unidos, bueno, pues entonces, porque si no va a quedar como ciudadano mexicano. En las embajadas quiero imaginar que también, porque es territorio del país. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hasta aquí alguien más tenga alguna pregunta o algo que quieran compartir. Adelante, Carlita. Muchísimas gracias. Para comentarles justamente que comentaba mucho el tema mi mamá de consulado sobre ruedas y en muchos países claramente no los hay. Depende de las necesidades, obviamente, de cada país. Estamos hablando ahorita de México, sin embargo, desde donde se conecten colombianos, venezolanos, cualquier tipo de nacionalidad cuentan también con todo esto. Pero al yo ver que no existen consulados sobre ruedas en otras áreas, es por eso que dije, bueno, hay que crear algo mínimo para dar información y por eso es que se creó el Foro de Protección Internacional. Asimismo, todas las asociaciones civiles que se están dando, también que vamos ligadas, en este caso la Legión de las Tres Victorias, todo esto es para dar esta información y no solo información, si no saben cómo llegar al consulado, lo que se hace es establecer vínculos. En este caso, la licenciada Madison es la que se encarga en la Legión de las Tres Victorias de realizar los vínculos internacionales con las embajadas o los consulados, depende de quién lo necesite. Es importante que lo sepan con la finalidad de que se puedan acercar, que si tal vez todavía les da miedo acercarse a algún consulado porque no saben por todo cómo se está dando, bueno, existen asociaciones civiles, en este caso como la Legión, el Foro, hay otras más que ya se mencionó, las mencionó mi mamá, les pueden ayudar también con este tema. Y es importante que lo sepan para que al menos puedan sentirse más tranquilas, ¿no? En el tema de protección es importante recalcarlo, que efectivamente estés donde estés. Si tú llegas embajado, consulado y dices protección, te abren la puerta, lo digo por experiencia. La realidad es que cuando yo fui a la embajada, lo he contado mucho, yo no iba por protección, yo realmente quería entrar a la embajada, pero yo no llevaba citas. Entonces, es una anécdota donde yo dije, bueno, lo voy a hacer, dije protección, me abrieron la puerta y ya estando allá adentro dije, vengo a platicarles de una asociación civil y pues ya no me pudieron sacar. Entonces, gracias a eso es que la realidad yo pude entrar, pude hacer esos conectes y no obstante, para que sepan aún más, cuando yo platico de la asociación civil, la realidad es que ahí mismo en la embajada me dieron contactos de otras activistas, pueden ser personas físicas totalmente y de otras asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque justamente el consulado y la embajada cuenta con esta información y necesitan saberlas, que si el consulado a lo mejor no está haciendo eso en ese momento, lo que puede hacer es conectarlas, vincularlas con otras personas físicas o asociaciones civiles que sí lo estén haciendo. Por eso es importante que también puedan tener esta información y que sepan que si dicen no quiero ir a la embajada, no quiero ir al consulado, bueno, existen correos electrónicos institucionales que si ustedes solicitan información, se las hacen llegar. Lo digo por experiencia propia y es para que le pierdan el miedo. Si no quieren ir físicamente, bueno, lo pueden hacer obviamente por correo y les dan toda la atención claramente. En base a esto, bueno, llegaron unas preguntas, me gustaría hacerlas antes de terminar, que sé que es un tema que vamos a volver a dar de una manera específica. Madi, nos están preguntando si me haces favor. eh, desde Tokio, Japón, nos escribe Alberto, papá de un adolescente que quiere estudiar en México. ¿Las embajadas ofrecen orientación educativa para extranjeros interesados en estudiar en universidades mexicanas? Sí, las embajadas sí ofrecen esta orientación educativa. ¿Qué tipo de información? Pues pueden darte datos sobre las universidades públicas o privadas en México, los programas que ofrecen, becas, apoyos y los requisitos sobre todo. Además de que en México se realizan, exactamente en las embajadas, se realizan ferias y eventos educativos donde se dan a conocer las instituciones y las becas y ayuda. Entonces, pueden acceder directamente desde la página o redes sociales de la embajada, contactar directamente al área de asuntos culturales o educativos o participar en eventos y conferencias que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores. Perfecto, muchísimas gracias. Y nos pregunta Carolina, una chica, dice, estoy interesada en entrar al Servicio Exterior Mexicano. Es una chica que no es mexicana.
¿Qué consejos me darías, Madison, para prepararme desde ahora y algún día trabajar en una embajada como tú lo hiciste? Pues primeramente es ser curioso y estar siempre informado, leer las noticias internacionales todos los días, seguir temas clave como migración, comercio, diplomacia, es algo que se ve todos los días en una embajada. Dominar el inglés es sumamente importante hoy en día, además de hablar otro idioma, pues dependiendo de la región a la que se quisiera ir, y mejorar habilidades de redacción. A mí me tocó hacer un proyecto que se llama Proyecto Notice, que es redactar un escrito que se manda a México pues, para informar todo lo que estaba pasando en la Unión Europea. Y hacer contactos y preguntas, no tengas miedo de escribirle a alguien que esté en una embajada o consulado. A veces esas experiencias te pueden abrir muchos caminos y lo más importante, creer en ti y en tus habilidades. Ay, qué bonito, muchas gracias, es cierto. Justo por no tener miedo fue que pude llegar hasta donde llegué. Y bueno, Victoria, nos están preguntando, esto es para ti, y es algo que posiblemente parecerá trillado, pero les prometo que no, porque mucha gente no lo sabe. Nos preguntan, ¿puedo registrar a mis hijos como mexicanos desde el consulado o debo viajar a México? Me parece muy interesante esta pregunta porque como abogada, debo comentarlo, a mí me han buscado mucho para hacer el registro aquí en México. Sin embargo, me encantaría que nos contestaras, madre, por favor, en esto. Claro que sí, con mucho gusto. Puedes acudir al consulado, no tienes que viajar al país de origen, asistes al consulado correspondiente según tu ciudadanía y ahí es donde puedes ejercer y llevar a cabo este trámite comprobando, obviamente con tus actas de nacimiento de papá y de mamá, llevando al menor con su acta de nacimiento, en este caso el país de Estados Unidos, y ahí te expiden la ciudadanía para el menor. Es un trámite muy sencillo y muy, muy rápido. Así es que lo puedes llevar a cabo sin necesidad de que vayas a México. Hay otra pregunta muy interesante que pusieron en el chat que sí me gustaría responderla, donde dice, si alguien se casó por la iglesia en México y se casó por lo civil en Estados Unidos, ¿es necesario casarse por civil en México también? Muy interesante esta pregunta porque muchos casos yo tuve con este tema, sobre todo de matrimonio, porque muchas personas se van de su lugar de país de origen a otros países y piensan que los países saben tu vida como que si fuéramos, ¿verdad? Las personas más importantes. No lo estoy diciendo el mal plan, sino por la desinformación. Ahí les va. En esta pregunta. Si se casó por la iglesia en México y se casó por lo civil en Estados Unidos, recuerden que el matrimonio religioso es una cosa y lo civil. El matrimonio religioso me representa las leyes divinas y el civil me representa las leyes terrenales. Si yo me casé en Estados Unidos, aunque sí soy la esposa legal en este país, ahora sí, la esposa y el esposo tenemos ese ya vínculo legal, que no me tengo que volver a casar en México, si fuera el caso. Lo que tengo que hacer es validar mi matrimonio que ya tengo acá en el país de México. Por ejemplo, no es que me vuelva a casar. ¿Por qué? Es como un divorcio. Les quiero platicar esto porque esta es una pregunta muy, muy común y que no nos atrevemos a hacer. Las personas se casan en México y vienen a Estados Unidos. Se divorcian aquí en Estados Unidos porque después de 6 meses pueden ejercer ese derecho y si es válido, es un divorcio legal en Estados Unidos porque es su residencia. Después de 6 meses de residencia ya puedes llevar a cabo este trámite. ¿Qué sucede con esta situación? Que estas personas piensan que porque ya se divorciaron en Estados Unidos, el país de México ya sabe que están divorciados y ellos ya no tienen que hacer absolutamente nada. No, es un error muy grave que se comete muy seguido. ¿Qué sucede? Que como no se avisó al otro país, que cada país tiene sus leyes.
Entonces, como no se avisó, no se hizo el trámite correspondiente para avisarle al registro civil que ya hay un divorcio en otro país, que bueno, esto es muy largo, pero es la carta postillada, etcétera. Entonces, no se dio aviso, pues se siguen creando obligaciones y derechos y luego vienen con muchos problemas donde, pero yo ya me divorcié, sí, ¿y a quién le avisaste? Y es desinformación. Entonces, en esta pregunta es, nada más se lleva un trámite de reconocimiento de este matrimonio en aquel país, si es que lo quieres dar de alta, que sí es muy recomendable cuando tienen propiedades, tienen vida allá en aquel país, y es muy recomendable para que se reconozcan en ambos países y no tengan problemas de herencias, no tengan problemas en el tema sucesorio con todas los bienes que han adquirido y que tienen derecho ambas partes. Muchísimas gracias, Vicky. Pues bueno, vamos a ir nos vamos acercando al final de esta conferencia, pero vamos a hacer un par de preguntas más que nos acaban de poner aquí en el chat. Y hasta yo ahí también contestaría, es importante sacar la doble ciudadanía a los niños nacidos aquí, me imagino en Estados Unidos, siendo los papás mexicanos. Hasta yo te diría, claro que sí, quítale fronteras a tus hijos, vale la pena que le dejes la puerta abierta. Uno nunca sabe qué vueltas pueda dar la vida, o que a una amistad le pasó que a su hija, al tener la doble nacionalidad, al tener los dos idiomas, se le estaban peleando las empresas, tanto mexicanas como americanas, porque ya tenía esa doble nacionalidad. Pero bueno, cedo la palabra, embajada, consulado, adelante. En el caso del consulado, ahorita, Madison, te cedo a ti la palabra. En el caso, perdón, a través de esta pregunta, sí es muy importante. Te puedes topar con personas que piensan que porque tienen la nacionalidad mexicana, la ciudadanía mexicana, que es un derecho de ese bebé, le estás dando raíces incorrectas. Si tu hijo nació en Estados Unidos, imagínate que gracias a que tramitaste la doble nacionalidad, pueda irse a estudiar a México la carrera de medicina, todos los derechos y beneficios que tiene ese niño. Imagínate, es un abanico de oportunidades que no nada más se le expanden a través del idioma, sino en los beneficios que va a recibir, empezando por presentar su pasaporte. Así es que es súper recomendable que si nació en otro país, y tú siendo del país que seas, le regales la doble ciudadanía a tu menor. Adelante, Madison. Pues sí, como lo comentas, es muy recomendable la doble nacionalidad, ya que le da derecho a tu hijo los derechos mexicanos, oportunidades y protección en ambos países, que Dios no lo quiera, lo ocupe, lo va a poder tener. Y la segunda pregunta, que es que pusieron en el chat, sí, claro que sí les puedo ayudar. Pues yo creo que aquí dejaron su información, yo me contacto con usted y pues puedo ayudar a hacer ese intercambio a su hija. Muchísimas gracias, Madi. Pues bueno, para ir cerrando entonces, aquí dejan una pregunta, comentario. Querida Vicky, también es importante que les comentes de cuando un connacional se trae muy pequeño al bebé, nacido en México, pero no lo registraron en el lugar de nacimiento. ¿Qué hacer ahí? No, pues imagínense, estamos hablando hasta ya de un delito. Para empezar, no puedo sacar de un país a un bebé donde ni siquiera lo registré. Entonces, hacemos cosas como este tipo y podemos caer en algo muy grave. Es importante que el bebé se registre. De hecho, ya hay hospitales que no te permiten ni sacarlo si no lo registras. O sea, ya no es como antes. Aquí en Estados Unidos se daba mucho el tema de parteras porque la gente se cruzaba, nacía el bebé y no había un registro. El consulado y las oficinas migratorias en este país de Estados Unidos tienen mucho este tipo de problemas y las autoridades que vieron que esto ya se convertía como en un negocio, ya ahorita no es tan fácil arreglar la ciudadanía americana, aunque hayas nacido en este país, porque si fuiste con partera, ya no se puede demostrar, ni siquiera te lo reciben de manera para que logres llevar a cabo tu ciudadanía. Entonces,
si el bebé nació en cualquier país, es inmediato, que si no lo registraron porque el hospital no se los dio inmediatamente, que no sucede ya tanto, pero si llega a suceder, regístrenlo porque puede ser un secuestro, o tú, si como madre o padre no lo registraste, es como traer un cheque al portador, te roban ese niño y con qué, cómo, o sea, cómo haces para demostrar que es tu bebé. No puede salir un bebé sin registro, ya no digo del país, sino del hospital. Muchísimas gracias, Vicky. Aquí en el link, en el chat, perdón, puse 2 links. Uno, el de retroalimentación. ¿Qué pueden encontrar ahí o qué vamos a llenar ahí? Es qué les pareció y qué temas podríamos también hablar en este foro de protección. Vamos a seguir alimentándonos, ¿no? En todas las conferencias, siempre salen temas de todas las conferencias. Adelante, se vale opinar. Todo esto es alimento también para nosotros, para caminar y buscar mayor información para ti. El segundo link es búsquenos en redes sociales. Estas mismas conferencias que podemos aprender día con día se están subiendo a YouTube y también encontrarán información tanto en Instagram como en Facebook, tanto como Foro de Protección Internacional, Legión de las Tres Victorias, Casa Málaga. Nos pueden encontrar. La información no se pierde y nos puede seguir alimentando día con día. Yo creo que aquí ya nada más para cerrar y que yo se los voy a compartir, cuando yo fui a sacar la doble nacionalidad de mis hijos pequeños, fui al consulado y tuve la oportunidad, ahora es que me abrieron la puerta, la misma SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, está dentro del consulado y me dijeron, oye, para que enseñes más español a tus hijos, me regalaron los libros de la SEP de México en el consulado. Entonces tuve la oportunidad de educar también a mis hijos también más desde mi cultura, desde la historia de mi país y que ellos tuvieran una gama mucho más amplia de conocimiento. Que no les dé miedo. Si yo estoy adentro de la embajada o el consulado y fui a sacar pasaporte, dense una vuelta, toquen cada puerta y van a ver que van a encontrar gran información. Madison y Vicky, ¿cómo las podemos encontrar? ¿Cómo se las podemos localizar a cada una de ustedes? En todas mis redes sociales aparezco como Madi-FAH. Y ya en el chat dejé mi número y mi correo electrónico. Muchísimas gracias, Madi. Vicky, ¿cómo te podemos localizar? Bueno, redes sociales estoy como Vicky Serna en Facebook, Vicky Santillán en Instagram y Victoria Cerda Santillán en TikTok, pero mi número telefónico es 832-512-0629. Aquí en Houston, Texas. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Pues muchísimas gracias. Pues con esto vamos llegando al final de nuestra conferencia del día de hoy. ¿Me permites algo? Perdón que te Adelante. interrumpa, aprovechando ya para cerrar. Hicieron el comentario acerca de la Legión de las Tres Victorias para que vean de dónde nace todo esto. De la ventanilla que yo estaba encargada, que es la violencia de género, la violencia doméstica, que salió a mi nombre, justamente como encargada de toda la vulnerabilidad. Este es un reconocimiento de aquí del estado de Texas que fue otorgado por este departamento. Entonces, desde entonces nació el amor por abrazar a todas las mujeres, pero abrazas una mujer y abrazas una familia. Entonces, para mí es muy importante porque fue la semana donde yo me encargué en esto del consulado con este tema y para que vean que la trayectoria viene desde hace ya años. No estamos solas. La red de apoyo se construye con este tipo de momentos, información que vamos avanzando cada día más. Muchísimas gracias, Vicky. Pues muchísimas felicidades. Definitivamente esto no se ha construido en un abrir y cerrar de ojos. Se viene trabajando y se viene meditando para traer lo mejor para ti. Que nos recordemos que independientemente en donde nos encontremos, estemos lejos de nuestro país, no estamos solos, siempre estamos bien acompañados. Pues con esto quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber estado aquí el día de hoy, por regalarnos un ratito de su tiempo. No se pierdan siguientes conferencias, por lo regular las estamos programando tanto los días lunes como días miércoles, más o menos en este mismo horario.
Busca nuestras publicaciones. Aquí estamos para ti. Gracias y que pases feliz tarde. Hasta luego a cada una de ustedes. Feliz día. Gracias.